Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Bienvenidos al episodio 328, día 21, Estética y Filosofía del Arte, y hoy nos toca Nelson Goodman y la ontología del arte, ¿no? La ontología del arte se pregunta por esta naturaleza del ser, pero enfocado a la obra artística, ¿no? Se hace preguntas como ¿qué tipo de entidad es una obra de arte? ¿Cómo identificamos una obra de arte en el contexto actual? ¿Y bajo qué condiciones podemos decir que una obra es la misma a lo largo del tiempo en distintas versiones, ¿no? Y este marco nos permite entender un poco a Nelson Goodman, ¿no? Porque realiza él una aportación muy importante que replantea que la obra de arte debe ser más bien entendida como un sistema simbólico, ¿no? Cuyo estatus de sistema simbólico no va a depender de la composición material, de la forma que tenga la obra de arte, sino más bien de su registro o inscripción en este sistema de reglas y convenciones culturales, ¿no? Vamos a explicar esto, pero creo que se ha entendido, ¿no? Tenemos un sistema de normas convencionales en la cultura y hay un cierto tipo de reglas que catalogan a una obra de arte, obra de arte. Entonces Goodman dice, no hay que ver el arte como algo material. Esto es arte porque está acá, ¿no? Está ahí. No, arte es un sistema simbólico que representa esta forma de ver no la realidad, sino de ver la naturaleza de esta obra artística, ¿no? Puede ser en este caso un cuadro, una película como vimos ayer, escultura, el ballet, todo, porque todo esto constituye convenciones culturales que tenemos todos de asociar esto a un arte, ¿no? Y claro, en el libro Lenguajes del Arte de 1968, Goodman no se pregunta el arte en términos de belleza, esencia, estética, no, para nada, sino que se pregunta en cómo una cosa cuenta como una obra de arte, ¿no? Y cómo se mantiene su identidad a través de múltiples apareceres nuevos de obras similares, al margen del tiempo, con múltiples cambios entonces contextuales, ¿no? Entonces propone esta distinción fundamental de artes autográficas y artes halográficas, ¿no? Las artes autográficas es donde va a depender lo físico, no importa esto físico porque es auténtico, ¿no? Es la Mona Lisa, por ejemplo, es auténtico y no hay otra Mona Lisa más que ella, ¿no? Entonces esta pintura siendo auténtico, los cuadros de Van Gogh también, ¿no? Y en este sentido están los artes halográficos, donde las obras pueden repetirse sin que pierdan la identidad, ¿no? Como la música, la literatura, estas se expanden por diferentes plataformas, la literatura por diferentes ediciones, pero siguen teniendo esta misma esencia, esta misma identidad. Entonces Goodman muestra que una obra de arte no es simplemente un objeto, sino que es una función dentro de este sistema simbólico, ¿no? Y que su identidad está vinculada a cómo vamos a interpretar, cómo vamos a reproducir, cómo vamos a reconocer este arte como comunidad, ¿no? Y esta visión transforma la ontología del arte, lo que hace que la obra
esta misma obra tenga no solo esta propiedad interna, sino que tenga esta función dentro de este contexto artístico, contexto cultural compartido sobre lo artístico, ¿no? Qué cosa como comunidad, como cultura detectamos que es artístico, ¿no? Y que esto se vuelva un funcionamiento. ¿Qué funciona como arte, en otras palabras, ¿no? ¿Qué cosa funciona como arte en nuestra cultura? Evidentemente hay culturas mucho más grandes como las capitalistas que imponen un tipo de belleza, un tipo de ropa y demás de moda, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que dice Goodman. Claro, ahora vamos a hablar específicamente de las obras autográficas y las obras haleográficas. Bien, Nelson Goodman va a introducir, ¿no?, esta distinción, ¿no?, esta distinción entre obras autográficas y obras haleográficas. Ya mencionamos antes que en las artes, en las obras autográficas, importa la identidad porque es auténtica por el físico, por la materialidad, ¿no?, por su forma física. Lo físico es lo que importa, porque no va a haber otra Mona Lisa más que una Mona Lisa que está en un museo en Europa. Entonces, las artes haleográficas pueden reproducirse millones de veces y nunca van a perder el sentido, como la música o la literatura. Y en este caso, esta distinción trata de responder una sola pregunta. Atentos, porque esta pregunta es importante. Cuando una obra sigue siendo la misma, ¿lo notamos? ¿Notamos cuando una obra sigue siendo la misma o no la notamos? Cuando copiamos en la Mona Lisa, idéntico, materiales, pintura, textura, colores, idéntico, la traemos a Perú, la ponemos en un cuadro. Mira, ahí está. Y como nosotros, la pregunta que nos haríamos es, ¿cuándo esta obra sigue siendo la misma obra, no? Y claro, las obras autográficas son aquellas que tienen esta autenticidad física, ¿no?, esta individualidad material, ¿no?, son esenciales para su identidad misma, ¿no? Ella misma es esencial para su identidad. Entonces, solo va a contar esta obra original como arte, o la copia también cuenta como arte, ¿no? Entonces, ese es el valor ontológico que le quiere dar Nelson Goodman, y por eso nos habla de esta ontología del arte, porque existe una estética y existe esta originalidad, pero al copiarla ahí aparece esta difuminación de grises, ¿no? Y claro, en los artes haleográficos pasa lo opuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Entonces, claro, uno se pregunta como filósofo qué está pasando acá, ¿no? Y claro, en este caso, en los artes autográficos, la pintura, el dibujo, la escultura, las artes visuales son únicas, ¿no? Por ejemplo, esa pintura de Rembrandt, que esta es una obra autográfica, ¿no?, porque su identidad está ligada al objeto físico, ¿no?, siempre. Entonces el artista tenía esta intención también, ¿no? Si alguien produce una copia perfecta de esa pintura, incluso usando los mismos materiales y técnicas, esa copia no es original, ¿no?, aunque sea visiblemente parecido, pero no es original. Entonces esta concepción tiene profundas implicaciones en la estética y también en conservaciones artísticas, ¿no? Cómo se va a conservar el arte, ¿no? Porque en las artes autográficas cada arte es irrepetible, cada obra de arte es irrepetible, y su valor artístico está íntimamente ligado a su materialidad misma, ¿no?, y a su contexto, a su unicidad, a su creación, y claro, no hay posibilidades para lo múltiple acá, no hay ejemplos auténticos, sino es esa obra y nada más. Y claro, Goodman resalta que la autografía no depende del mismo como medio, ¿no?, sino que como se establece la obra dentro de este sistema artístico, depende de nosotros, depende del valor que le vamos a brindar nosotros, ¿no? Por ejemplo, en una coreografía esta puede ser tratada como autográfica
si se la considera irrepetible, ¿no? en esta ejecución concreta. Y el ballet, por ejemplo, se clasifica como halográfica, ¿no? Porque tienen este detalle que buscan, ¿no? Buscan la perfección absoluta, ¿no? Y esto muestra que esa clasificación de distinción entre halográfico y autográfico no es fija, ¿no? Sino que depende de cómo se va a definir la identidad de la obra dentro de este sistema cultural en el que se inscribe, ¿no? Y este sistema cultural básicamente estamos todos nosotros como viendo qué cosa sí, qué cosa no, qué cosa es halográfica y qué cosa es autográfica, ¿no? Y a partir de ahí vamos a separar estas obras halográficas, ¿no? Que estas obras halográficas tienen esta característica de identidad que no depende de su forma material única, ¿no? Sino de esta correcta reproducción, perfecta reproducción, siguiendo las reglas perfectas, ¿no? La obra halográfica puede tener múltiples ejemplos válidos, ¿no? Y ser la misma obra, tener la misma esencia en cada una de ellas, ¿no? Siempre que se respeten estas convenciones que les van a definir como aquello, como su esencia misma, como su identidad. Y podemos ver esto en la música, ¿no? Música escrita, literatura, teatro, arquitectura, ¿no? El ejemplo de Mozart puede interpretarse miles de veces Mozart, ¿no? Podemos agarrar a músicos distintos y hacerles tocar Mozart. Y claro, en distinta época la obra sigue siendo la misma, en esencia, en identidad, pero la ejecución que solo se ajusta a las partituras es como su identidad misma, ¿no? La partidura, ¿no? Pero la figura que envuelve a Mozart la convierte en algo reproducible, pero a la vez también algo estático, autográfico, ¿no? Entonces por eso mencionaba que había estos grises, ¿no? Y claro, pero cuando tiene esta misma perfección en tocar a Mozart, cualquier artista, y reproducirlo, no pierde la esencia, ¿no? Pero se vuelve halográfica, ¿no? Se repite millones de veces, pero sigue teniendo esa misma identidad, ¿no? Y también hay que entender que las novelas pueden publicarse del mismo modo múltiples veces, múltiples años, en forma digital, en forma impresa, en ediciones diferentes, ediciones más académicas, ediciones más para niños, ediciones más visuales, lo que fuese, ¿no? Todas seguirán teniendo esta misma esencia, esta misma autenticidad que transmite la obra literaria, ¿no? El cuento, la reflexión, la profundidad de esta obra literaria, ¿no? Y claro, eso permite que esta multiplicidad se note, ¿no? Se note mucho en sistemas que van a normar la forma de cómo se va a reconstruir el arte, ese arte van a ser de tal forma que no se pierda la identidad de esta obra, ¿no? Y se va a convertir así en una estructura simbólica, pero que no va a tener de soporte la materia, sino va a tener de soporte esta estructura simbólica, ¿no? En este caso entienden estructura simbólica como las reglas para hacer el mismo arte, ¿no? Como Mozart, las partituras de Mozart, ¿no? Esta estructura simbólica es parecido, pero bueno, es igual, pero y también no solo hablamos de música, hablamos de teatro, hablamos de arquitectura, hablamos de literatura, que todos tienen esta estructura simbólica que va a ser la base, y no va a ser la base la materia, ¿no? El piano no va a ser la base, sino el que toca, pero el que toca no existe, entonces no va a ser auténtico, pero sí va a ser auténtico las notas, ¿no? Lo que suena, cada tecla, en cada momento, en cada tiempo, eso es la estructura simbólica que es realmente interesante, ¿no? Y para Gottman, lo holográfico no está simplemente en lo reproducible, sino que está normativamente debe existir como si tuviera un criterio claro para determinar que esta obra es fiel al original, ¿no? Y claro, las obras musicales, por ejemplo,
puede haberse cometido un error, ¿no? Y claro, algunas obras halográficas dependen de esta codificación precisa, ¿no? Que van a permitir distinguir entre ejemplos auténticos y versiones incorrectas, ¿no? Y claro, este concepto es clave en la obra halográfica para entender la ontología de las obras no visuales, las obras efímeras, ¿no? Porque permite responder una pregunta muy importante: ¿es una misma obra si se reinterpreta en otro lugar? Otra pregunta: ¿una copia digital de una novela es la misma que la impresa? Y evidentemente es la misma porque tiene la misma esencia, ¿no? Entonces Goodman también dice que hay que respetar el sistema simbólico que ha definido esa obra de arte, ¿no? Para que sean la misma cosa, la misma obra. Y claro, estas obras halográficas son aquellas que pueden ser reproducidas, pueden ser interpretadas múltiples veces sin que se pierda su identidad, ¿no? Siempre que se respeten las convenciones dentro de este sistema simbólico. Y claro, uno de los temas centrales en esta ontología del arte es determinar cuándo una obra de arte sigue siendo la misma obra de arte, la parte ontológica, ¿no? Cuando, especialmente cuando se va a reproducir, se va a interpretar, se va a modificar, ¿no? Pierde, se supone, en teoría, que su identidad. Y claro, y este problema de la identidad nos hace preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Cómo distinguimos entre una obra original, una copia legítima y una falsación, ¿no? O falsificación? En este caso, Goodman plantea que la identidad de una obra de arte no va a depender solo de su apariencia física, sino de su función simbólica dentro de ese sistema de convenciones, ¿no? Y hablamos de esta función simbólica que ocurre con esta estructura simbólica precisa que hace que sea repetible una obra de arte sin que pierda su identidad. Entonces no basta que dos objetos se vean iguales, sino que deben cumplir una misma función simbólica, ¿no? Para ser considerados la misma obra de arte, ¿no? Una función simbólica puede ser política, social, artística, crítica al capitalismo, crítica al socialismo, lo que fuese, ¿no? Eso es múltiple, es extensa la función simbólica, pero tiene que tener esa función simbólica, ¿no? Y claro, hay que ver cómo también esto muestra que la identidad es una obra contextual, ¿no? Porque se determina por cómo la vamos a reconocer, cómo la vamos a usar, cómo la vamos a entender culturalmente, ¿no? Porque podemos malinterpretar una cultura extranjera, el arte de una cultura extranjera, ¿no? Y claro, porque no tiene esta propiedad fija ni esencial, ¿no? Que ocurriría con las artes gráficas, ¿no? Halográficas y las artes autográficas, ¿no? Que en la materia ya conllevan un tipo de esencia fija, ¿no? Y claro, no pasa lo mismo con las obras halográficas, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿no? Su inscripción en este sistema de interpretación compartida, ¿no? Nosotros ya no podemos interpretar diferente, por ejemplo, aquí hay muchos ejemplos, muchos personajes sobre todo, pero algo profundo no podemos interpretar diferente al grito, ¿no? A la obra El Grito. Es, si no me recuerdo, es de Edvard Munch, ¿no? El Grito, este cuadro muy reconocido que tiene esta identidad propia y que no podemos interpretar fuera de este sistema compartido, ¿no? De interpretación que se ha compartido, ¿no? Que tiene esta función también simbólica, ¿no? Que representa la angustia y cómo nos representa en algunas ocasiones, en fin, miles de interpretaciones, pero tiene esta función de ser auténtica, ser ella misma. Y claro, uno de los pilares fundamentales de la teoría de Nelson Goodman es
es la idea de que las obras de arte deben entenderse dentro de estos sistemas simbólicos como formas de comunicación, ¿no? Formas de comunicación estructuradas mediante reglas, que va a ser arte, convencionalismos. Vamos a acordar que esto sea arte y signos, ¿no? Esto significa tal cosa, esto significa tal cosa. Entonces, en lugar de concebir al arte como una mera expresión emocional o una representación del mundo, Goodman lo interpreta como un tipo de lenguaje, ¿no? Con sus propios modos de codificación, con sus propios modos de lectura. Y según esta perspectiva, una obra de arte no es simplemente este objeto físico, ¿no? Material, sino, bueno, que correspondería al arte autográfico, ¿no? Pero que estos son irrepetibles, ¿no? Bien, pero sí, eso no va a ser arte, no, la parte del objeto físico. Va a ser arte, la estructura de símbolos que cumple una función dentro de este sistema semiótico específico, ¿no? Por ejemplo, la partitura musical de cualquier artista, ¿no? Una obra de Beethoven, Mozart, tiene su esencia misma, ¿no? O también un plano arquitectónico o un texto literario, ¿no? Y claro, cuando menciona Goodman sobre obra de arte, se lo asocia mucho con la textualidad, con la lectura, ¿no? Con la novela, porque esta es mucho más profunda que el arte material que vemos o lo estético, ¿no? Sino que corresponde a un conjunto de sentido ya propio del texto, ¿no? Que es idéntico por sí mismo a su propia identidad. No va a perder su identidad, ¿no? No podemos darle un amigo más a Don Quijote, ¿no? Que los tres vayan caminando por toda España, ¿no? No tiene este sistema simbólico compartido, ¿no? que está en este sistema cultural y simbólico ya predado para el Quijote, ¿no? Para este contexto, para este sistema específico, ¿no? Y claro, lo que define la obra de arte es la forma en que se va a leer simbólicamente dentro de este sistema semántico específico, con convenciones, con reglas, con signos propios, ¿no? En este sistema cultural que va a tener, que va a estar alrededor de esa obra de arte, no en esta apariencia material, ¿no? Y por eso también Goodman tiene problemas para explicar las obras de arte, ¿no? Las obras de arte en referencia me hacía, bueno, en general a todas, pero específicamente en las obras de las novelas, ¿no? Que no tienen esa apariencia material, pero constituyen cierto tipo de realización también, porque pasamos de tener libros a tenerlo digital, y claro, se considera una obra de arte, una obra artística, una novela como Quijote, La vida ante sí, de Hombres y Ratones, El Gran Gatsby. También tenemos, bueno, muchas obras, ¿no? Que ya hablamos un poco de horas atrás, ¿no? Pero lo que nos importa es que este enfoque permite entender por qué una misma obra puede presentarse múltiples veces, en múltiples versiones, y que no va a perder su identidad, ¿no? Lo que se conserva es este sistema de relaciones simbólicas que la van a definir, no por su forma física, sino por esta forma simbólica de relaciones, de convencionalismos, reglas, todo lo que corresponde a estas relaciones simbólicas. Y claro, las novelas pueden tener millones de ediciones, la música puede tener millones de ejecuciones, los planos arquitectónicos puede tener millones de parecidos en construcción, y todas estas variaciones son válidas si se respetan el código simbólico que lo va a estructurar, ¿no? Y claro, Goodman también señala que estos sistemas simbólicos varían entre disciplinas artísticas, ¿no? La música, la notación precisa, rigurosa es importante, ¿no? Por eso vimos, por eso se ve que la música, cuando se hace en sinfonía, es tan meticulosa, no tan precisa, tiene que ser tan perfecta. Lo mismo pasa en la pintura, ¿no? A menudo
no existe ese sistema de reproductividad normativa, porque el arte se vuelve tan auténtico, tan único, ¿no? Es una sola vez, ¿no? Cada trazado, cada color, no es como la fotografía, ¿no? No es como la imagen, sino que es mucho más, la pintura es mucho más, no está dentro de esta normatividad, ¿no? Y la danza es mucho más flexible, ¿no? Pero vimos como el ballet también tiene esta rigidez, ¿no? Y claro, esto explica por qué algunas artes halográficas se consideran así y otras se consideran autográficas, ¿no? Dependen de si poseen o no un sistema que permita identificar fielmente las instancias auténticas de la obra, ¿no? Y claro, entender las obras como sistema simbólico es importante, porque implica que su sentido no está fijo, no está dado, sino que se debe interpretar, debe ser expuesto, debe ser interpretado dentro de un contexto cultural específico, ¿no? Y claro, la relación entre el signo y el significado en el arte es convencional, porque puede cambiar históricamente, ¿no? El signo puede ser, por ejemplo, un cuadro que hable de la Revolución Rusa, ¿no? Y luego pueda ser utilizado para darle otro significado, ¿no? Por ejemplo, lucha contra el autoritarismo, después lucha por el capitalismo opresivo, ¿no? Excesivo, y claro, hay distintos significados y va a cambiar con el tiempo, ¿no? Y este cambio histórico hace que la misma obra pueda tener distintos sentidos en diferentes épocas, en diferentes culturas, en diferentes comunidades, ¿no? Según estas reglas simbólicas que se van a activar cuando se van a leer ese arte, cuando se van a revisar ese arte, cuando se van a interpretar ese arte, ¿no? Y entonces, para Goodman, una obra de arte no es solo esta cosa que vemos, que leemos o que escuchamos, ¿no? Es este sistema de signos que operan dentro de este lenguaje artístico que ya está determinado, ¿no? Y que lo va a hacer que tenga esta estructura simbólica, ¿no? Y ya no como objeto en sí mismo, sino como estructura simbólica, y que lo va a definir ontológicamente como existente, como idéntico, no como propio al arte, ¿no? Y claro, entonces la propuesta de Goodman transforma nuestra comprensión sobre qué es arte, ¿no? Y puede esta obra de arte, cómo puede mantener su identidad a través del tiempo y a través de la reproducción. Y esto lo va a hacer porque va a distinguir arte autográfico y arte halográfico, ¿no? Obra también se le dice. Y claro, el arte las artes autográficas o la obra ortográfica depende de la autenticidad del material, que es lo esencial en este tipo de arte, ¿no? Y el arte halográfico es donde la obra de arte puede existir en múltiples versiones, múltiples tiempos y demás, ¿no? Entonces Goodman ofrece esta herramienta precisa para abordar la pregunta del inicio, ¿no? Cuando una obra de arte sigue siendo la misma. Y esta distinción es completamente profunda, porque toda obra de arte funciona como un sistema simbólico, no en la materia ni en la percepción directa, sino en la estructura de signos, ¿no? En esta pertenencia a un lenguaje artístico con reglas y convenciones. Y así la identidad de la obra de arte no va a depender de su permanencia física, sino de su reconocimiento dentro de este sistema cultural que le da sentido, que le da validez. Y claro, desde esta perspectiva el arte no es una realidad universal, no es una entidad que esté fija, ¿no? Sino que es una práctica simbólica, una práctica que se activa y que se convierte en contextual,
¿no? Entonces la misma obra puede ser reinterpretada, ejecutada, impresa, representada y seguir siendo aún así reconocida como original, idéntica, siempre que mantenga esta coherencia simbólica interna y externa que hablamos al inicio, ¿no? Y esta teoría no solo nos va a permitir entender esta división entre de las artes contemporáneas y las artes antiguas o clásicas, y también para hacia adelante que definir qué es arte autográfica y qué es arte halográfica, sino que también esta teoría nos permite valorar la complejitud de cómo construimos, de cómo reconocemos, de cómo conservamos el arte en la historia, ¿no? Entonces Goodman nos muestra que una obra de arte es la misma cuando continúa funcionando dentro de este sistema simbólico al que pertenece, ¿no? Y aunque cambien las formas, los soportes, los contextos, la identidad del arte no está en la cosa, sino que está en el código estructural que lo sostiene, ¿no? El código simbólico que lo va a sostener. Bien, llegamos al final de este episodio muy interesante. ¿Qué más decirles? Esta distinción entre artes es fundamental, no tienen que olvidarse la separación que hace Goodman de las artes autográficas y las artes halográficas, ¿no? Y claro, este marco sirve para ver la obra de arte como no algo que se ve o se oye, sino algo que se va a interpretar, se va a reconocer y se va a validar, pero culturalmente, ¿no? La cultura va a validar esto, va a hacer esta separación, ¿no? De arte autográfica y arte halográfica, y cómo este mismo arte se va a sostener en el tiempo, ¿no? Y también a través de múltiples repeticiones que se va a tener de una misma imagen, pintura, sonido y demás. Recuerden, no se olviden esto, las artes autográficas reside su esencia en la autenticidad física. Lo que importa es lo material, lo físico, ¿no? Y ejemplo, la pintura. La Mona Lisa va a seguir siendo la Mona Lisa y la van a imitar, pero no va a seguir siendo la Mona Lisa, no puede ser otra cosa, ¿no? Y el arte halográfico es la obra que puede repetirse sin que pierda esta identidad. Por ejemplo, la música o la literatura, ¿no? La literatura, el Quijote se puede reinterpretar en digital, se puede reinterpretar en miles de editoriales, pero va a seguir siendo el Quijote. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Mañana nos vemos con Richard Honshe. Es Wolfgang, pero este tipo de tono y acento siempre cambia. Entonces nos vemos con Richard el día de mañana, que vamos a hablar del arte y la percepción visual, ¿no? Y cómo la intención va a generar esta experiencia estética. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Ya saben, conozcanse a sí mismos. Bendiciones y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense.